Queridos hermanos, para hablar de lo que significa un sacerdote, hay que utilizar estas palabras: mediador, ofrenda y sacrificio. Con esas tres palabras podemos definir lo que es un sacerdote. ¿Cuál es la primera palabra? Mediador. Todo sacerdote hace de mediador entre lo humano y lo divino. Todo sacerdote hace una ofrenda a la divinidad. Y todo sacerdote realiza un sacrificio. Si esto lo aplicamos a Jesús, decimos lo siguiente: Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos lleva al Padre, no hay otro. Jesús mismo es la ofrenda, Él es la ofrenda agradable al Padre. Y Jesús ha realizado el único sacrificio que salva, el sacrificio de la cruz. Por eso Jesús es sumo y eterno sacerdote. Y les hago una pregunta: ¿qué libro de la Biblia nos presenta a Jesús como sumo y eterno sacerdote? Lo hemos escuchado en la primera lectura de hoy, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos presenta a Jesús uno como nosotros, nuestro hermano, semejante a nosotros menos en el pecado, que entra al santuario del cielo para interceder por nosotros, realizando el único sacrificio que salva, el sacrificio de la cruz. Hoy contemplamos a Jesús, sumo y eterno sacerdote. Tenemos un sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros. Y también es bueno, queridos hermanos, saber que participamos del sacerdocio de Cristo. Yo les pregunto, ¿ustedes son sacerdotes, sí o no? Sí. Todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. En la Iglesia Católica, que es la que fundó Jesús, hay dos formas de participar del sacerdocio de Cristo: el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Todos los bautizados tienen el sacerdocio común. ¿Qué significa eso? Todo bautizado tiene la unción del Espíritu Santo para hacer una ofrenda agradable a Dios. Todo bautizado unido a Jesús, el sacerdote con mayúsculas, se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Por eso, hermanos, vivan su sacerdocio común. Tu vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Todo lo que hagas tiene que ser una ofrenda a Dios. Cuando lo haces en gracia de Dios, todo lo que haces, incluso recoger un papel del suelo, es una ofrenda agradable a Dios. Y a lo largo del día, métete en la cabeza y en el corazón que eres sacerdote, que tienes que ser una ofrenda agradable a Dios, unido siempre a Jesús. Todo lo que haces por amor a Dios y al prójimo, estando en gracia, es una ofrenda agradable a Dios. Y así te vas santificando, viviendo tu sacerdocio común. Pero además tenemos el sacerdocio ministerial. Hoy rezamos de manera especial por los sacerdotes. Aquí, ¿quién tiene el sacerdocio ministerial? Solo yo. Y eso no significa que yo soy mejor que ustedes, de ninguna manera. En la iglesia todos tenemos la misma dignidad, todos somos hijos de Dios. Pero hay dos formas de participar del sacerdocio de Cristo: el sacerdocio común, ustedes, los laicos, tienen ese sacerdocio, y yo tengo el sacerdocio ministerial.
Quien tiene el sacerdocio ministerial tiene la unción del Espíritu Santo para actuar in persona Christi. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Más aún es ipse Christus. ¿Qué significa eso, padrecito? El mismo Cristo. Cuando el sacerdote celebra los sacramentos, no solamente actúa in persona Christi, es ipse Christus, el mismo Cristo. Queridos hermanos, ayer muchos me saludaron, muchos me felicitaron. ¿Por qué? Porque ayer fue el día del ingeniero. Les agradezco sus saludos. Y eso me llevaba a recordar que cuando yo sentí la vocación, y no se los puedo explicar porque es un misterio, como decía San Juan Pablo II, la vocación sacerdotal es un don y un misterio. Me acerqué a un sacerdote y le dije: Padre, siento el deseo de ser sacerdote, pero estoy trabajando, tengo una profesión. Y este sacerdote me dijo: ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero civil. Ah, tú construyes, me dijo. Como ingeniero civil construyes edificios, pero va a venir un terremoto y se van a caer. Como sacerdote vas a construir almas con Cristo, y esas almas no las derrumba nadie. Esas palabras siempre las recuerdo. Por eso no cambiaría nada del mundo, ni todo el oro del mundo, por el sacerdocio. Queridos hermanos, hoy rezamos de manera especial por todos los sacerdotes. Hemos escuchado hoy en el Evangelio la oración sacerdotal de Jesús. Jesús pide en un sentido amplio por todos sus discípulos, pero de manera especial por sus sacerdotes. Y Jesús le dice a su Padre, a nuestro Padre: conságralos en la verdad. Hay que rezar para que los sacerdotes vivan en su verdad. Un sacerdote, decía San Juan Pablo II, es un homo dei, un hombre de Dios. Hoy que tanto se discute sobre la identidad del sacerdote, ya sabemos lo que es un sacerdote: es un hombre de Dios. Y un sacerdote tiene que ser sacerdote las 24 horas del día. Hoy que tanto se discute sobre el celibato es una gracia. Y el sacerdote con su celibato está reflejando a Cristo célibe. El sacerdote es un hombre consagrado a Dios. Queridos hermanos, recen todos los días por los sacerdotes, para que no caigan en la mundanidad. ¿Yo qué les pediría a ustedes? Que pidan por los sacerdotes las 3 P's: piedad, paciencia y perseverancia. Pidan todos los días a Jesús para que los sacerdotes sean piadosos, para que todos los días celebren la misa con piedad, para que cuiden la Eucaristía, para que sean marianos, recontra marianos, diría yo. La piedad es muy importante en un sacerdote. La piedad es la base. Pidan todos los días a Jesús para que los sacerdotes sean pacientes. Qué difícil es la paciencia. ¿Por qué ven que tengo canas? Qué importante es la paciencia en un sacerdote. Hay que tratar de comprender a cada uno. A veces no es fácil. Recen para que el Padre Carlos tenga paciencia. Y sobre todo, la última P, ¿cuál es? Perseverancia, que los sacerdotes sean fieles hasta la muerte. Con Dios no se juega. Queridos hermanos, todos los días tienen que rezar por los sacerdotes. Un sacerdote es un bocado gordo para Satanás. Así que a sostener la perseverancia de los sacerdotes con su oración diaria.
Vamos a pedirle hoy a la Virgen, por todos ustedes, para que vivan su sacerdocio común, que sean una ofrenda agradable a Dios, y vamos a pedirle hoy a la Virgen, por aquellos que tienen el sacerdocio ministerial, para que sean piadosos, pacientes y perseverantes. Que así sea.